Establecer contacto con los alienígenas, ¿cómo se producirá? ¿Llegarán en naves fantásticas como las que se han visto recientemente en Ciudad de México? ¿Captaremos quizás una débil señal del remoto confín que ocupan en el universo? ¿O será ya demasiado tarde y lo único que quede sean las ruinas de una antigua civilización? Establecer contacto con los alienígenas y los ovnis. Esta es nuestra propuesta en el capítulo de hoy. OVNIs, antes y ahora. Contacto. Aunque esté a 150 millones de kilómetros, el Sol es la fuente de todas nuestras riquezas. Sin el calor que despiden sus rayos, la Tierra no sería más que una inmensa roca sin vida, en órbita permanente en medio del vacío espacial. Los antiguos eran plenamente conscientes de la importancia del Sol. Cuando el cielo se oscurecía repentinamente con ocasión de un eclipse de Sol, creían que aquel fenómeno podía suponer el fin del mundo. Los eclipses ejemplifican a la perfección la forma en que los antiguos respondían a fenómenos astronómicos inesperados, ya que no los podían predecir. Sencillamente no sabían a qué se debían. Ignoraban que era la luna al pasar delante del Sol y más bien tendían a pensar que en esos instantes el Sol era devorado por algún dios perverso. De modo que en todos los rincones de este mundo, las gentes sentían verdadero pánico ante tan extraño fenómeno. Poco a poco, la ciencia fue ganando terreno a la superstición. En 1540, el astrónomo polaco Nicolás Copérnico publicó su revolucionaria teoría según la cual el Sol, que no la Tierra, era el verdadero centro del sistema solar. A comienzos de la década de 1600, Galileo mejoró el prodigio científico de entonces, el telescopio, que vino a demostrar la veracidad de la teoría de Copérnico. En la era moderna, los movimientos del Sol, así como las fases de la Luna y la Tierra, están perfectamente documentadas, de modo que un eclipse solar produce entre nosotros más expectación que terror. Y eso fue lo que ocurrió el 11 de julio de 1991. Familias enteras de Ciudad de México se concentraron en la calle para presenciar uno de los eclipses de sol más largos del siglo. Había allí telescopios y cámaras de vídeo, pero mientras todos prestaban su atención a lo que ocurría sobre sus cabezas, sucedió algo inesperado. Todo el mundo estaba filmando el eclipse cuando de pronto aparecieron unos ovnis en el cielo. Y lo curioso es que fueron muchos los que captaron imágenes del mismo tipo de ovnis en 3 ciudades distintas, exactamente a la misma hora. A la 1:25 de la tarde el cielo se oscureció. Se produjo un descenso térmico y algo extraordinario hizo su aparición sobre Ciudad de México. Jaime Maussan, productor de un programa de la televisión mexicana similar a 60 Minutos, ofreció en él algunos vídeos de ovnis filmados a la misma hora en 3 ciudades distintas. Las filmaciones no tardaron en levantar una inmediata polémica. Las voces más críticas argumentaron que aquellos supuestos ovnis no eran sino imágenes del planeta Venus que se había hecho visible durante el eclipse total. En agosto de 1991, Maussan solicitó a través de las ondas la aportación de más vídeos. Sus espectadores no tardaron en formar grupos de seguimiento como el de los vigilantes del cielo. En todo el país hay decenas de grupos de vigilantes que se encargan de observar minuciosamente el cielo de México. Y contamos con unas 8 o 10.000 filmaciones en vídeo a escala nacional. Es la mayor colección jamás reunida. Probablemente no todas ellas pertenezcan a ovnis. Es posible que en no pocos casos se trate de globos sonda o de aviones. Pero muchos de esos vídeos, un 10 o un 15% de ellos, son válidos ya que reflejan la presencia de objetos misteriosos que no resultan fáciles de explicar. El objeto que observamos en esta filmación se detiene, retrocede y planea. Es decir, que muestra un comportamiento que no suele asociarse a aviones, aves o globos sonda. El 16 de septiembre de 1993, fiesta de la independencia de México, se observó un objeto brillante de tono plateado junto a un escuadrón de helicópteros militares que sobrevolaba la capital. Y son varios los ovnis que se han visto en las proximidades del Popocatépetl, volcán activo situado a 80 kilómetros de Ciudad de México.
Con esta cámara, el gobierno mantiene vigilado permanentemente el volcán por si se producen erupciones. En junio de 1999, dicha cámara obtuvo esta imagen de un ovni. Algunos de los vídeos filmados en México muestran grandes agrupaciones de objetos que sobrevuelan el espacio. Son unas formaciones que se asemejan a las observadas en Estados Unidos durante el mes de julio de 1952. Sin embargo, todavía no han sido sometidas a ningún tipo de contraste científico. Contamos básicamente con una enorme cantidad de pruebas, en apariencia válidas, si bien todavía no han sido convenientemente examinadas por los expertos en la materia. Así pues, es demasiado pronto para confirmar o descartar que se trate realmente de ovnis o de montajes a partir de aviones. Es necesario investigar más todos esos avistamientos. Algunos de los vídeos de México parecen inexplicables en estos momentos, pero yo no me atrevería a afirmar que se trata de platillos volantes. Existe una diferencia entre decir, pues no sé qué es, o es una nave espacial alienígena. Creo que no resulta muy apropiado, pues, ¿qué características son las que nos hacen destacar cualquier explicación convencional, aunque tampoco sepamos muy bien de qué se trata? De todos los episodios relacionados con los ovnis de México, pocos produjeron tanto impacto como el que observamos en esta filmación. Esta cinta fue grabada durante un avistamiento múltiple sin precedentes. Fue quizás el episodio ufológico presenciado por el mayor número de testigos del que se tiene noticia. El 1 de enero de 1994, Ciudad de México quedó completamente paralizada. Literalmente hablando, la ciudad dejó de funcionar. Quienes iban al volante de sus automóviles se detuvieron para ver qué ocurría en el cielo de la ciudad, y millones de personas observaron la presencia de ovnis. Aquello fue noticia en todas las cadenas de televisión, emisoras de radio y periódicos de la ciudad, que lo calificaron de acontecimiento increíble, ya que demostraba la presencia de extraños objetos en el país. Y lo que más sorprendió a los mexicanos fue que el resto del mundo no se enteró de lo que había ocurrido allí. La oleada de avistamientos iniciada en 1991 destaca por el apabullante número de vídeos que ha generado y la firme decisión de Jaime Maussan y otros periodistas de aproximarse al hecho con la mayor seriedad. Ya en 1991 me planteé la posibilidad de dedicarme a esta tarea y me pregunté si realmente quería involucrarme en algo tan polémico como la existencia de ovnis. Pero la verdad es solo una, de modo que si uno busca la verdad, la encuentra, por muy arriesgada que ésta sea. Como periodista que soy, quería hacerme con la exclusiva, y realmente esta es la mayor exclusiva de todos los tiempos. Conozco los riesgos que implica y para afrontarlos se necesita valor, pero creo que merece la pena. Pero según la opinión de al menos un investigador, los ovnis de México no son esa gran exclusiva, sino más bien consecuencias de fenómenos geológicos tan antiguos como el tiempo. Los ovnis llevan décadas jugando al escondite con los terrícolas. Y a las puertas del siglo XXI, nadie ha logrado demostrar todavía de dónde proceden ni qué intenciones tienen. Si nos remontamos a las pinturas rupestres, las referencias bíblicas y las obras de arte renacentistas, observamos que esta especie de acertijo nos acompaña desde hace miles de años. Pero algunos investigadores han formulado una nueva teoría para explicar la realidad de los ovnis. Dice sencillamente que no se trata de objetos procedentes del espacio exterior, sino de todo un amplio espectro de fenómenos luminosos que se originan en el interior de la corteza terrestre. La Tierra es un laboratorio enormemente complejo, en el que un número infinito de fuerzas están en continua interacción y lo cierto es que todavía no alcanzamos a comprenderlas del todo. La Tierra produce luces, tiene su propio espectáculo luminoso, que es mucho más antiguo que el género humano y forma parte de su identidad. Entre esas exóticas maravillas naturales podemos incluir las luces sísmicas y los rayos esféricos. Los científicos creen que las primeras se producen justo antes de que la Tierra empiece a temblar, cuando el gas que despide el interior de la corteza terrestre entra en ignición y lanza destellos a la atmósfera.
Se cree que los rayos esféricos son una acumulación de electricidad estática que no solo se hace visible, sino que además tiene la capacidad de moverse en el aire y por superficies duras. Sin embargo, para quienes han estudiado la presencia de ovnis, cualquier fenómeno natural, por espectacular que sea, solo resulta válido para explicar unos cuantos objetos volantes no identificados. Cuando uno analiza los miles y miles de informes sobre ovnis que se han ido produciendo a lo largo de los años, posiblemente unos cuantos, si son interpretados en su contexto y teniendo en cuenta todas las circunstancias, podrían tomarse en cierta consideración. Pero por lo que he leído y visto, en la mayoría de los casos hay muchas cosas que realmente no encajan. En este inacabado debate, se hace a veces mención a otro tipo de fenómeno luminoso de origen natural para explicar la presencia de ovnis. Son las llamadas luces sísmicas. Las características que probablemente diferencian las luces de la Tierra de las luces de terremoto o de las bolas de relámpago es que suelen durar más tiempo. Y además se producen en zonas concretas como valles o montañas. Así ocurre, por ejemplo, en los montes Wutaishan y Omai en China, donde se han levantado templos, dado que allí se produce este tipo de fenómenos luminosos. Las personas que construyeron esos templos creían que aquellas luces eran una manifestación del Dharma, y todo eso nos indica que el fenómeno viene de antiguo. Pese a tradiciones tan ancestrales, nadie ha logrado explicar con exactitud cómo se crean esas luces sísmicas. Estamos poniendo a prueba diversas teorías, y según una de las más interesantes, la tectónica ejerce a través de la geología terrestre una presión que no necesariamente va asociada a un terremoto. Aunque bien puede ocurrir que esa presión produzca enormes campos de fuerza y que mediante cualquier tipo de mecanismo que aún desconocemos, se produzcan plasmas. Los defensores de esta teoría sugieren que los plasmas, conglomerados luminosos de partículas con carga eléctrica, son la explicación natural a los avistamientos de ovnis, incluso a los más célebres. Si nos remontamos al famoso vuelo de Kenneth Arnold sobre la cordillera de las Cascadas, habrá que recordar que vio 9 objetos luminosos. Y en aquel entonces, aquella cadena montañosa que es tectónicamente volátil, y eso es algo conocido, estaba a punto de ocasionar el terremoto más importante jamás registrado en la zona. El 4 de abril de 1949, la ciudad de Seattle, en el estado de Washington, se desmoronó a consecuencia de un terremoto. Sin embargo, la sacudida se produjo más de 18 meses después del avistamiento de Kenneth Arnold. ¿Podría existir alguna relación entre ambos hechos? No suena del todo mal. ¿Fenómenos luminosos producidos por terremotos? ¿Por qué no? Hay quienes a veces ven fenómenos luminosos en torno a platillos volantes, pero en definitiva, eso no establece ninguna conexión causa-efecto. Sin embargo, según la teoría de las luces sísmicas, las masas de plasma sí presentan algunas de las características distintivas de los ovnis. Lo interesante de los plasmas es que brillan de noche. Son como luces en el cielo, y sin embargo, durante el día, un plasma puede parecer que refleja luz y presenta un aspecto metálico. Pero ¿son suficientes esas cualidades reflectantes y la apariencia metálica para establecer una ecuación entre plasmas y ovnis? Si estamos hablando de fenómenos naturales, entonces, ¿cómo llamamos a algo que tiene la capacidad de sobrevolar, quedarse estático y a continuación desaparecer a toda velocidad? Desde luego no conocemos ninguna tecnología que lo explique y, por otra parte, tampoco sabemos de ningún fenómeno natural que se comporte de esa forma. Es algo que no nos es familiar y, por tanto, algo muy extraño. Para que pudiesen ser tomados equivocadamente por ovnis, los plasmas de luz sísmica naturales tendrían que manifestar ciertos rasgos realmente sorprendentes, como los que se presenciaron en 1980 en la base aérea de Ben Waters o en 1967, cerca de la localidad canadiense de Shag Harbor. Bueno, pues algunos de ellos pueden posarse sobre las aguas y también se les ha visto desplazarse de forma submarina. Otros despegan de la superficie o aterrizan. Y algunos emiten luces parpadeantes desde lo alto de una colina y después descienden. Es decir, están siempre relacionados con la Tierra. Según sus defensores,
La teoría que asocia estos fenómenos a las llamadas luces sísmicas es la única y la que mejor explica la presencia de los ovnis. Creo que si llegamos a comprender las luces sísmicas y toda la gama de fenómenos que lleva asociados, es decir, elementos de física cuántica, física de plasma, estaremos dando un gran paso adelante. Será un avance de una década, será definitivo. Sin embargo, los investigadores señalan que lo que observan es un error fatal en la teoría del plasma y la luz sísmica. Tenemos que estudiar en mayor profundidad las características de las luces sísmicas, los plasmas o los rayos esféricos o cualquiera de esos fenómenos. Por ejemplo, cómo se mueven, qué color y tamaño tienen, ya que son aspectos de gran importancia. Después habrá que analizar esos mismos datos con respecto a los ovnis. Sabemos, por ejemplo, que los platillos volantes suelen tener un diámetro de 3 a 10 centímetros, mientras que los fenómenos de plasma son de este tamaño. Así pues, hay que examinar con sumo cuidado todas las características para poder ofrecer una explicación. Quizás no casualmente, la oleada de ovnis sobre Ciudad de México forma parte de esta polémica. Muchas de las misteriosas luces aparecieron en las proximidades del Popocatépetl. Y resulta curioso que el volcán, inactivo durante mucho tiempo, entrase de pronto en erupción precisamente cuando empezaron los avistamientos. Durante una expedición de estudio a México en agosto de 1999, Paul Devereaux visitó la antigua ciudad de Teotihuacán, situada a 80 kilómetros del volcán, para establecer su teoría sobre la conexión de ambos fenómenos. Esta zona presenta una gran actividad y volatilidad de la tectónica. Y hemos descubierto que estas luces sísmicas suelen aparecer en áreas de fallas geológicas en la tectónica de superficie. Y esta es una de las zonas donde hay más posibilidades de que ocurra este fenómeno. Quizás todas las incógnitas en torno a la existencia real de los ovnis o a la posibilidad de vida en otros puntos del universo no se resuelvan mientras el centro del debate sea la Tierra. Existe otra alternativa: construir un cohete, lanzarlo al espacio y esperar resultados. Las civilizaciones antiguas que no conocían las ventajas de la electricidad sabían, sin embargo, cómo compensar tal carencia. En noches despejadas, aquellas gentes veían millones de estrellas brillar en los cielos. Los primeros astrónomos no tardaron en percatarse de que un buen número de cuerpos celestes se desplazaban a sus anchas por los cielos al margen de la lenta y metódica rotación de los astros. Los griegos les llamaron planetas, término sinónimo de viajero. En la época moderna, cuando los terrícolas empezamos a reflexionar sobre la posible existencia de ovnis y de civilizaciones alienígenas, el planeta Marte se convirtió en el centro de atención. Se pensó que si realmente existían, los platillos volantes procedían del misterioso planeta rojo. En parte, tal creencia tenía su origen en las observaciones llevadas a cabo en 1877 por el astrónomo Giovanni Schiaparelli, quien afirmó que Marte estaba surcado por canales que unían los casquetes glaciares de sus polos. Pero los canales descritos por Schiaparelli eran para algunos algo más que simples vías acuáticas naturales. Un astrónomo estadounidense llamado Lowell sostenía que esos canales eran artificiales y habían sido construidos por una civilización extraña. Inició un extensivo estudio del planeta Marte y escribió varios libros sobre la civilización marciana autora de aquellas estructuras. Y mucha gente empezó a pensar cómo poder establecer comunicación con ellos. La creencia popular más extendida de que los marcianos eran seres reales se hizo patente cuando 32 millones de personas se congregaron en torno a los receptores de radio en octubre de 1938. We interrupt our program of dance music to bring you a special bulletin from the Intercontinental Radio News. At least 40 people, including 6 state troopers, lie dead. Millones de oyentes creyeron que la dramatización por radio de La Guerra de los Mundos, de H.G. Wells, era la crónica de una verdadera invasión de marcianos. El resultado fue una sensación de pánico general. El director del programa, Orson Welles, jamás imaginó que se iba a levantar tanto revuelo. The H.G. Wells classic, which is the original for many fantasies about
invasions by mythical monsters from the planet Mars had such an immediate and profound effect upon radio listeners. Mientras la población se sentía fascinada por historias del planeta Marte, un solitario pionero norteamericano llamado Robert Goddard se dedicaba a experimentar formas de llegar realmente allí. Goddard había elaborado unos ingeniosos diseños de cohetes que podían ser lanzados a las capas altas de la atmósfera. Pero todos los científicos del país, sin excepción, calificaron aquello de total estupidez. Sin embargo, en Alemania, Goddard contaba con no pocos admiradores, entre ellos Wernher von Braun, que tras analizar sus líneas de investigación, habían aplicado los diseños para mejorar los proyectos que estaban realizando en Alemania. Todo ello fructificó durante la Segunda Guerra Mundial en el cohete V2, verdadero predecesor de los futuros programas espaciales ruso y norteamericano. Con el lanzamiento de la sonda espacial norteamericana Viking en junio de 1975, el viejo sueño de explorar Marte se hacía por fin realidad. Un vehículo conocido como Lander llegó a posarse sobre la superficie de aquel planeta el 20 de julio de 1976. La misión del Viking mostró que la superficie de Marte está salpicada de cráteres similares a los de la Luna. Además, se descubrieron indicios de la posible existencia de vida en tiempos lejanos. Personalmente creo que sí, que en un principio Marte contó con una atmósfera muy consistente y agua en estado líquido en su superficie, en cantidad suficiente como para formar los canales y valles fluviales que ahora observamos allí. Claro que estamos hablando de una situación que probablemente se produjo hace más de 3.000 millones de años. De modo que es importante saber más de las condiciones climáticas que Marte tuvo antaño para poder vislumbrar una posible evolución de la vida. Creo que no deberíamos descartar esa posibilidad, no descabellada si aceptamos el postulado de que, si puede haber vida, la habrá. El debate en torno a la existencia de vida en Marte volvió a enardecerse con la publicación de esta imagen tomada por el Viking el 25 de julio de 1976. Parece tratarse de un monumento gigantesco, una estructura de 1,5 kilómetros de largo que se asemeja a una cabeza humana y que fue bautizada como el rostro de Marte. No existe una postura oficial de la NASA sobre si la cara es un accidente geográfico natural o una escultura gigantesca. Sin embargo, quienes han participado en la misión del Viking han sido acusados de ocultar el descubrimiento de una civilización marciana. Ignoro quién puede haber hecho pública esa posibilidad o ese descubrimiento aparte de nosotros, que somos los que vimos esas imágenes. Habría sido la gran noticia y nuestras carreras profesionales se habrían beneficiado. Nos habría encantado anunciar al mundo el descubrimiento de indicios evidentes de una antigua civilización en Marte. Cuando se nos mostró la imagen, los que estábamos en el equipo del Lander nos fijamos en una de las piedras que había en la superficie, cerca de la nave, y decidimos que podíamos ver las iniciales de todos los componentes de la expedición en aquella piedra que estaba cerca del Lander. La NASA está actualmente construyendo vehículos capaces de orbitar y aterrizar en Marte a lo largo de la próxima década como anticipo y preparación de una futura expedición tripulada por astronautas al planeta rojo en el año 2018. Pero descubrimientos recientes permiten ya a los científicos realizar estudios de Marte desde la Tierra. Durante las décadas de 1980 y 1990, la NASA obtuvo decenas de meteoritos en la Antártica y anunció al mundo que se trataba de pequeños fragmentos del planeta Marte. Es lógico y razonable preguntarse cómo sabemos que un trozo de piedra que hemos encontrado en la Tierra pertenece al planeta Marte. Y la respuesta es que hemos enviado a Marte la misión del Viking y hemos obtenido datos fiables de la composición química de la atmósfera de ese planeta. Y en las rocas halladas en la Antártida hemos detectado los rasgos químicos que aparecen en la atmósfera de Marte y no pertenecen a nuestra atmósfera. De ahí que sepamos a ciencia cierta que proceden de allí. Los científicos creen que esas piedras salieron de Marte tras una explosión producida hace 16 millones de años, cuando un asteroide colisionó con el planeta. Tras un larguísimo viaje, los meteoritos finalmente cayeron sobre la superficie de la Tierra 13.000 años después. Después de recopilar y analizar las muestras rocosas de otros mundos, los investigadores llegaron a conclusiones verdaderamente sorprendentes. Una de esas piedras era el meteorito de Marte que, según algunos científicos, aportaba pruebas de la existencia de microbios procedentes de aquel planeta.
El asunto ha generado un enorme debate entre los expertos. Yo diría que el consenso apunta cada vez más al escepticismo. La mayoría de los investigadores que han analizado las muestras consideran que los diminutos objetos que se perciben al microscopio probablemente no sean organismos vivos, sino el resultado de ciertos procesos no biológicos. Pero sigue habiendo unos cuantos científicos que sí encuentran pruebas en la estructura química, según las cuales puede tratarse de microbios. De modo que es un debate que permanece abierto. Lo más importante de todo no es la duda de si estos meteoritos en concreto portan o no material biológico, sino que el acontecimiento ha abierto las mentes de todos nosotros y nos hace aceptar al menos la posibilidad de que algo así pueda ocurrir, de modo que se han abierto las puertas a un campo de estudio totalmente válido. Europa, que así se llama la luna en estado de congelación de Júpiter, puede también albergar signos de vida. En 1966, las imágenes enviadas por la nave espacial Galileo mostraban que Europa tiene un océano en el que hay más agua que en todos los océanos de la Tierra juntos. Y según los científicos, donde hay agua puede haber vida. Podría haber actividad volcánica subterránea y un océano de agua en estado líquido, e incluso pudiera ser que esa actividad volcánica contribuyera a mantener la capa de agua líquida. No parece descabellado empezar a pensar en la existencia de sistemas biológicos relacionados con los que tenemos aquí en la Tierra. Todo eso es pura especulación, aunque también es cierto que se trata de datos que nos estimulan a querer saber más de ese otro lugar llamado Europa. En última instancia, todas estas misiones interplanetarias no hacen sino reforzar la teoría de que la vida no es privativa del planeta Tierra, conclusión que por otra parte se debe considerar fundamental si estamos dispuestos a tomar en serio el fenómeno ovni. Creo que todo ello refuerza la opinión de quienes creen que la existencia de vida es algo común en nuestra galaxia y en el universo, puesto que ya no contamos con un solo ejemplo cercano, sino con dos o más, de modo que el debate adquiere mayor importancia. Quizás sea el hecho más importante al que jamás se ha enfrentado el hombre. Pese a la manifiesta promesa de descubrir vida en galaxias lejanas, la tecnología espacial de estos momentos parece descartar la posibilidad de expediciones de larga distancia al espacio exterior porque tardaríamos demasiado tiempo en llegar allí. La nave espacial Voyager 2 fue el vehículo más veloz jamás construido por los humanos, y aún así tardó 9 años en llegar al planeta Urano, situado tan solo a mitad de camino del extremo de nuestro sistema solar. Para poder llegar a ámbitos espaciales en los que podamos encontrar planetas con vida, una nave como el Voyager tendría que realizar un periplo de 100.000 años. Al tener que enfrentarse a hechos reales tan poco estimulantes, la ciencia ha dado con otra forma de llegar a posibles civilizaciones alienígenas. Se trata entonces de orientar a las alturas una hipersensible antena de radio y esperar que logre captar algún tipo de intercomunicación que se produzca a muy larga distancia. Pese a la valentía de nuestros astronautas y a la labor casi mágica de nuestros científicos, parece que los objetivos de nuestra aventura espacial tienen sus límites. Si estamos decididos a localizar los lugares de procedencia de los ovnis, posiblemente no alcancemos el éxito mediante la utilización de naves convencionales. Para una más profunda exploración del espacio exterior, los investigadores vuelven su mirada a los receptores de radio, un recurso tecnológico inimaginable hace apenas 100 años. Fue en 1896 cuando un ingeniero italiano llamado Guglielmo Marconi logró una deslumbrante conexión de diferentes componentes eléctricos. A continuación, envió una señal a una distancia de poco más de 1 kilómetro, pero no a través de cables, sino del aire. Marconi mejoró su invento y en 1901 envió su primera transmisión al otro lado del Océano Atlántico. Un mensaje que Cristóbal Colón habría tardado varios meses en entregar, podía ser enviado ahora en un abrir y cerrar de ojos. Al cabo de unas cuantas décadas, la radio ocupaba ya un lugar relevante en las vidas de todos. El deporte, la política, el entretenimiento y el comercio experimentaron cambios revolucionarios gracias a la posibilidad de que el sonido y la música se desplazaran de forma mágica a través de las ondas. No tuvo que transcurrir mucho tiempo para que los ingenieros más audaces volcaran su atención en la posibilidad de contactos interplanetarios. La gente se lanzó a la búsqueda de marcianos, y todo el mundo se preguntaba si habría una civilización en Marte que pudiera estar enviándonos mensajes. Personajes como Marconi estaban en ello, y algunos llegaron a anunciar que habían detectado señales procedentes de Marte.
Ahora pensamos que nada de eso ocurrió, ya que se trataba de señales perfectamente identificables en nuestros días, pero no entonces. En realidad es una señal bastante extraña llamada silbato, producida por un rayo que se transforma, gracias a la atmósfera terrestre, en un sonido que recuerda bastante al de un silbato. Y que suena más o menos así, de modo que parece una señal artificial, pero no lo es. Las escuchas intergalácticas siguen adelante, pero ahora se utilizan receptores de mucha mayor potencia. Lo que aquí vemos son radiotelescopios orientados al cielo en busca de alguna señal, por débil que sea, procedente del espacio exterior. Algunos físicos creen que quizás nos proporcionen la mejor oportunidad de establecer contacto con seres inteligentes de otros planetas. En los laboratorios de la Universidad de Harvard, en Cambridge, Massachusetts, se está modernizando el detector de posible vida en el espacio exterior más sofisticado que existe en la Tierra. Su objetivo será dar con respuestas a una de las incógnitas más antiguas de la humanidad. ¿Hay alguien ahí fuera? Al frente del proyecto está el doctor Paul Horowitz. El objetivo fundamental es tratar de localizar alguna señal generada por una especie inteligente que se produzca en cualquier lugar, y tenemos que averiguar qué tipo de señal es. ¿Se trata de una luz? ¿Son ondas de radio o partículas? Lo más probable es que sean ondas de radio, y dentro de esa categoría se supone que pueden ser microondas. Para algunos quizás sea un transmisor activado que no nos aporte mucha información salvo hacernos saber de su existencia. Como todos sabemos, la radio nos acompaña desde hace más de 100 años, pero solo durante la última década hemos logrado desarrollar ordenadores con la potencia suficiente para abordar la búsqueda de inteligencia extraterrestre, SETI. Contamos con 250 millones de canales de receptor de radio, y no me refiero a algo parecido a un escáner, sino a 250 millones de receptores sintonizados a otros tantos canales. Creo que es el espectrómetro de radio más grande de la Tierra. Una serie de microprocesadores y controles de circuitos constituyen el cerebro del sistema de radiotelescopio que se encargará de procesar el flujo de señales captadas por una gigantesca antena. En esa operación de búsqueda utilizamos un radiotelescopio dirigible de 25 metros capaz de recoger señales de baja intensidad y concentrarlas en el punto focal. Una vez allí, mediante amplificadores sensibles, los mejores a nuestra disposición en estos momentos, esas señales son reforzadas. Las señales, por débiles que sean, son transmitidas a través de una red de cableado a la sala de control donde una serie de ordenadores se encargan de eliminar las interferencias cósmicas y rescatar cualquier posible señal que pueda mostrar indicios de vida inteligente. No muy frecuentemente detectamos señales extrañas muy interesantes que pudieran recordarnos algo producido de forma artificial por otra civilización. Ahora bien, si captásemos esa señal repetidamente en la misma frecuencia y en el mismo punto del cielo, podríamos concluir que no se trata de algo fortuito procedente de la Tierra ni de nuestros ordenadores, sino que tiene su origen en otra civilización lejana. Pero lo cierto es que ninguna de esas señales se repite, aunque nos sigue invadiendo la intriga y las ganas de continuar la búsqueda. Entonces, ¿qué posibilidades hay de que captemos alguna señal procedente de una civilización exótica? Es casi seguro que existe vida en el universo y en nuestra galaxia. De eso no hay duda, es casi imposible negarlo. Y también es casi seguro que hay formas de vida muy avanzadas en algún punto de la galaxia. La probabilidad es tan alta que yo me atrevería a apostar 100 a 1 que se está produciendo algún tipo de comunicación interestelar. Incluso con un cálculo de posibilidades tan favorable, la búsqueda de contacto por radio se enfrenta como mínimo a un obstáculo bastante insalvable. Hay muchas personas dentro y fuera del mundo científico que muestran una actitud crítica con respecto a SETI, pues afirman que quizás alguna civilización muy avanzada está utilizando un equipamiento inimaginable para nosotros, por lo que el proyecto SETI no tiene mucho sentido. Es posible que sea así. Quizás existen técnicas de comunicación interestelar que no están a nuestro alcance ni lo estarán en un plazo de 1000 años. Pero, ¿qué medios utilizábamos hace 1 millón de años para comunicarnos a muy larga distancia? Quizás la respuesta se la ha dado algo que sus antepasados llamaban radio. De modo que esa civilización ha decidido utilizar ese medio técnico para comunicarse con otra civilización más primitiva que desconoce sus avances tecnológicos. Así pues, espero que estén utilizando el equivalente galáctico a la tecnología de los Boy Scouts para enviar señales que puedan ser captadas por una civilización tan primitiva como la nuestra. De darse tal hipótesis,
quizás logremos establecer contactos a larga distancia no próximos con seres extraterrestres. El Dr. Horowitz cree que algún día SETI recibirá un mensaje procedente de otra forma de vida inteligente que exista en el universo. Será todo un acontecimiento y supondrá el primer puente que nos acerque a 4.000 millones de vida independiente plenamente desarrollada. Se producirá entonces el final del aislamiento cultural de la Tierra y nuestra entrada en una galaxia y en un universo en el que existen con toda seguridad millones de civilizaciones distintas. Hasta que recibamos esa señal, seguiremos siendo los ojos y oídos del universo, a la espera de una señal, por diminuta que sea, que nos diga que no estamos solos. Sin embargo, en la década de 1980, algunos ufólogos llegaron a creer que había ya abundantes signos aquí en la Tierra de la presencia de visitantes del espacio exterior. Las pistas eran los llamados círculos de los campos de cosecha, unas enormes y a veces intrincadas formas que aparecieron en los campos de cereales de Inglaterra. Los círculos de los campos de cosecha fueron relacionados con el fenómeno ovni, poco después de su aparición en Inglaterra, de modo que se empezó a difundir la idea de que se trataba de ovnis que habían estado allí. Nadie parecía encontrar otra explicación. Aquellos extraños dibujos empezaron a aparecer en Bratton, condado de Wiltshire, Inglaterra, en torno al año 1980. Los campesinos lo llamaron círculos del trigo y no le dieron más importancia. Eran caprichos de la naturaleza. Pero en meses y años sucesivos se produjo una verdadera eclosión de aquellas sorprendentes formas. Empezaron a aparecer publicaciones especializadas en el fenómeno que reproducían fotografías de otras formas de gran belleza que iban apareciendo por todo el país. Además, investigadores que se hacían llamar cereólogos no tardaron en catalogar aquellas formas tratando de descubrir los rasgos comunes que presentaban. Ahora bien, ¿demuestran esos círculos la presencia de visitantes alienígenas? A fin de resolver el misterio, en 1991 una productora cinematográfica privada de Inglaterra decidió llevar a cabo una filmación nocturna en un campo de cereales de Wiltshire. Fue aquí donde el equipo de rodaje hizo un sorprendente descubrimiento. Mediante la utilización de material especial, se detectó la presencia un tanto difusa de formas humanoides que se movían en círculo. Las formas eran de hecho bastante humanas, tanto que pertenecían a dos ingleses llamados Dodge Bauer y Dave Chorley, quienes confesaron ser los responsables de decenas de aquellas complejas formas que habían levantado tanta expectación. Muchos de los círculos, según afirmaron, estaban incluso firmados con sus iniciales D y D. Los círculos que aparecieron en 1978 en los campos los hicimos nosotros cortando los tallos de cereal de la misma forma que se corta una tarta con un cuchillo. Sí, son obra nuestra y todo empezó entonces. Sin embargo, se ha detectado la presencia de numerosos círculos similares en Canadá y Estados Unidos, además de los que siguen apareciendo en tierras de toda Inglaterra. Doug y Dave no son los autores, tendrían que haberse movido muy rápidamente por todo el planeta. No estoy insinuando que exista una conexión con la presencia de ovnis. Y no parece creíble que un platillo volante haya trazado esos círculos. Es otra de las muchas interesantes anomalías que deberían ser estudiadas en las universidades, pero no lo son. Incluso sin tomar en consideración los círculos de los campos de cosecha, casi todos los ufólogos creen que tanto las fotos que todavía no han sido explicadas como los irrefutables testimonios de muchos testigos presenciales hablan de la existencia real de ovnis y sugieren que visitan la Tierra con una frecuencia alarmante. Casi todos hemos escuchado historias de ovnis, pero relativamente pocos hemos llegado a ver alguno. ¿Cómo entonces podemos sentenciar si existen o no? Un pronunciamiento en uno u otro sentido sería igual que el veredicto de un jurado encargado de valorar las pruebas en torno a uno de los dilemas más importantes a los que se enfrenta la humanidad. Quizás los ovnis no son más que engaños o errores de observación, pero si de verdad existen, lo cierto es que han venido de algún lugar. El universo ofrece infinitas posibilidades. Si existe vida ahí fuera, quizás exista desde hace mucho antes que nosotros. De hecho, se sabe que Zeta Reticuli, un par de estrellas consideradas planetas con vida, tienen 1000 millones de años más que la Tierra.
Lo que hemos de considerar es que nuestra tecnología punta solo tiene 100 años. Bueno, pues Zeta Reticuli tiene 1.000 millones de años. Pero juguemos a ser conservadores y pensemos que solo tiene 1 millón de años. Tratemos de ser aún más conservadores e imaginemos que tiene solo 10.000 años. Si los comparamos con los 1.000 millones que sabemos, seguramente estaremos de acuerdo en que no podemos imaginar la tecnología de que disponen. Si alguna civilización avanzada pudiera construir naves espaciales capaces de moverse por todo el universo, ¿por qué esos seres habrían de querer visitar un rincón de la galaxia tan primitivo como la Tierra? El único postulado que cabe es que les preocupa su propia supervivencia y seguridad. Al final de la Segunda Guerra Mundial, se produjeron 3 signos visibles a ojos de cualquier visitante de otra procedencia que indicaban que esta sociedad primitiva nuestra, cuya principal actividad es el enfrentamiento tribal, podría resultarles preocupante. Los cohetes, el radar y las armas nucleares eran los 3 signos que al cabo de poco tiempo podían convertir a los terrícolas en una fuerza a combatir en la barriada interestelar. Si existen otras civilizaciones en el universo, quizás sientan la necesidad de estar atentos a todo avance tecnológico que pueda suponer un peligro potencial para ellos. Se han producido muchos avistamientos sobre bases aéreas e instalaciones atómicas de alta seguridad occidentales. Todos ellos no parecían ser fortuitos, sino que tendían a concentrarse, al menos en los primeros tiempos, en lugares en los que se estaba llevando a cabo investigaciones de tipo experimental y cosas así. Estadísticamente, los astrónomos saben que hay vida en algún lugar ahí fuera y que la posibilidad de que se trate de vida inteligente es algo a debatir. También es probable que en algún punto del universo existan seres como nosotros. Ahora bien, afirmar que están visitándonos es una cuestión complicada porque no tenemos pruebas físicas que lo demuestren. No contamos con un trozo de ninguna de sus naves y las personas que afirman haber sido abducidas ni siquiera nos han traído una toalla de baño del Hotel Hilton de Zeta Reticuli, por ejemplo. No contamos con pruebas físicas que demuestren definitivamente que alguno de nosotros ha estado allí. En la misma medida que los casos de avistamientos de ovnis carecen de pruebas físicas, los testimonios de testigos presenciales parecen tener bastante solidez. Las investigaciones ufológicas llevadas a cabo por la Fuerza Aérea entre 1948 y 1969 se recopilaron en un catálogo de casi 12.000 avistamientos, la mayoría de los cuales quedó perfectamente explicado. Sin embargo, otros 700 informes de testigos fiables siguen siendo un misterio, pese a los intentos de la Fuerza Aérea por aclararlos. Utilizaron todo tipo de estratagemas para falsear los resultados y se basaron en que solo 700 casos no tenían explicación. Si yo tuviese que buscar un remedio para el cáncer y analizar a 12.000 productos químicos, ¿os haría decir que no existe tal cura porque solo 700 productos dieron buenos resultados? Nos basta con que solo uno dé buenos resultados. Pero incluso los relatos de testigos presenciales irreprochables no parecen ser prueba suficiente, al menos en lo que se refiere a los ovnis. Cuando se llega al fondo de la cuestión, lo que tenemos siempre es un relato de los hechos, algo como vi un objeto, vi una luz, vi que un platillo volante se estrellaba, y todo relato es pura mitología. De ninguna manera puede tomarse como prueba. Sin embargo, las cintas de vídeo y las fotografías refuerzan notablemente los testimonios dados por testigos presenciales. Son muchos los testimonios gráficos analizados por expertos que no han encontrado rastro alguno de fraude o manipulación. Pero si se logra demostrar, más allá de toda duda razonable, que los ovnis existen, sencillamente habremos creado un nuevo problema. El fenómeno ovni es todo un reto a nuestra inteligencia, pero sobre todo es un reto a nuestra humildad. La humanidad quiere pensar que tiene todo bajo control, pero si tomamos este fenómeno en serio, descubriremos que no es así. Y considero que el hombre, a lo largo de todas las culturas, se ha afianzado en una negación psicológica de este hecho. No sabemos cómo enfrentarnos a él desde un punto de vista emocional, y ni siquiera sabemos por dónde empezar a aceptarlo intelectualmente. Quizás algún día se nos revele que los ovnis no son sino sofisticados bombarderos secretos más avanzados que el F-117 con toda su apariencia alienígena. O quizás se demuestre que los ovnis son aves exóticas o globos sonda, es decir, algo tan irrisorio como lo era la creencia de nuestros ancestros en las brujas y las serpientes marinas. Claro que cabe la posibilidad de que los ovnis sean precisamente lo que parecen ser, naves alienígenas procedentes de latitudes desconocidas.
Al menos de momento, la verdad en torno a los ovnis está en los ojos de quienes los han visto.